Pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación de Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Hoy, 4 de julio, siendo las 4:08, vamos a dar inicio. Mi nombre es Isaura Obando, seré la moderadora de esta mesa titulada Sesiones de Carteles 2, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar, y empezaremos por la doctora Fabiola Rojas García, interesada en generar conocimiento integral de los procesos ecológicos naturales y resultado de las prácticas de manejo de cuencas hidrológico-forestales ante problemáticas bióticas y abióticas cambiantes, encaminado al uso sustentable de servicios ecosistémicos. Trabajo a partir de investigaciones forestales desde enfoques de lo rodal o el árbol individual. Bienvenida, doctora. También tenemos al doctor Dante Alejandro López Carmona, ingeniero en agroecología por la Universidad Autónoma Chapingo, con maestría y doctorado en ciencias biológicas de la UNAM. Ha realizado 2 postdoctorados, el primero por 6 meses en el SIGA de la UNAM, financiado por un proyecto de ciencias básicas del CONADYT, y el segundo por 2 años a través de un PRONAI en socioecológico en el CONACYT en la Universidad Autónoma Chapingo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y tiene 8 artículos científicos y un capítulo de libro editado por la universidad, el cual está en proceso, me parece, en prensa, ¿no? Ha sido profesor de la asignatura, en la ENES Morelia y en la Universidad de Chapingo. Y también colabora en la Universidad Rosario Castellanos. Ha asesorado 4 tesis de licenciatura y una está en proceso. Ha sido miembro de 2 comités tutoriales de maestría y 2 de doctorado. Como profesionista, laboró en una asociación civil donde gestionó proyectos de diversificación de actividades económicas en zonas rurales de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, además de participar en proyectos de investigación, incidencia y divulgación de las ciencias a través de actividades enfocadas en el desarrollo de prácticas de manejo sustentable de los sistemas agroalimentarios de pitaya, maíz y café principalmente. En cuanto a este último, realizó un estudio transdisciplinario con el fin de mejorar las zonas productoras de café de la Mixteca Alta, haciendo uso de conocimientos científicos, técnicos y de tradicionales, ¿no? Bienvenido, doctor. Bueno, les voy a explicar, además de los comentaristas, tenemos en esta mesa a 2 estudiantes que van a presentar sus carteles que participarán en el primer concurso de cartel científico de la Dirección de Investigación y Posgrado. Los carteles ganadores se van a presentar en el primer encuentro de investigación y posgrado para la sustentabilidad. Aunado a estos 2 estudiantes, se encuentra en la mesa también un estudiante que presenta su proyecto de investigación final, ¿no? La dinámica de trabajo es que los estudiantes van a tener un máximo de 10 minutos para presentar sus carteles, ¿no? Como ya lo mencionaba la doctora Fabiola, hay que hacer primero la inspección general durante 1 minuto de su proyecto y ya después lo irán explicando y pues estaría bueno que hicieran como los acercamientos a las partes que van explicando de su cartel, ¿no? Y posteriormente los docentes les darán una retroalimentación cada uno de 10 minutos, ¿no? Si tienen por ahí a la mano un relojito o su teléfono para que los vayan contabilizando, porque a veces sé que no ven las pantallas si uno les hace señales de que ya se les acaba el tiempo, ¿no? En este caso, vamos a empezar con Luz. Muy bien. Entonces, si tienes ya tu proyecto por ahí, Luz Aliet Hernández Prieto, estudiante del segundo semestre, presentará su cartel titulado Análisis institucional de los programas de formación profesional en sustentabilidad de la CDMX, desde una perspectiva socioecosistémica y transdisciplinar. Adelante, Luz. Muchas gracias. Pues buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí. Esta es la presentación general del cartel. Ustedes me indican en qué momento puedo comenzar a hacer los acercamientos.
Sí, por mí, adelante. Doctora. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, acá, ¿no? La presentación. No, perdón. Me hice bolas, perdón, un momento. Acá. No lo ven, ¿verdad? Sí, lo vemos. Si quieres ahí haz zoom. Ya, un zoom, ya. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, modifiqué un poco el título en respuesta a algunas observaciones del proceso de preparación del cartel. Finalmente decidí titularlo Sustentabilidad, un campo de conocimiento en proceso de consolidación, propuesta de diseño institucional para los programas de formación de profesionales en el área de la ciencia de la sustentabilidad. Este estudio, esta propuesta, tiene como antecedentes el tener en cuenta que hasta el momento los problemas de la sustentabilidad han sido atendidos a través del aporte de diversas disciplinas con diferentes esquemas de interacción, ya sea a través de los enfoques interdisciplinarios o multidisciplinarios, pero esos enfoques han sido insuficientes para resolver los problemas que constituyen el objeto de estudio de la sustentabilidad, dado que los dilemas de la sustentabilidad tienen como punto de partida la complejidad de las dinámicas de interacción entre los seres humanos y los recursos naturales en los contextos políticos, económicos, sociales, de distinta naturaleza, culturales, sociodemográficos y demás. Y entonces, ese nivel de complejidad de estas interacciones requiere el desarrollo de un campo de conocimiento particular que se ha venido proponiendo desde hace ya un tiempo. La primera propuesta es de Cates en el 2001 y dan seguimiento Gil Pérez y Wilches en el 2014, mencionando que hay elementos clave que caracterizan estas problemáticas que tienen que ver con los enfoques socioecosistémicos y transdisciplinarios. Entonces, algunas particularidades de esos enfoques, pues es esta naturaleza híbrida de los problemas de la sustentabilidad que requieren sí o sí de la integración de herramientas de investigación básica y aplicada. Les mencionaba la generación de conocimiento desde la perspectiva socioecosistémica, particularmente la obligatoriedad de la adopción del enfoque transdisciplinar que implica la participación de actores diversos más allá de la academia, la articulación de los espacios indisolubles entre la academia y los espacios de toma de decisiones y la comprensión de los fenómenos desde una perspectiva que tiene en cuenta la articulación no solo de los distintos niveles de aproximación, sino también de distintas escalas espaciales y temporales en las que tienen impacto las problemáticas analizadas, ¿no? Además, es un campo de conocimiento que se orienta específicamente hacia el diseño y la implementación de estrategias de intervención. Entonces, está específicamente dirigida a la resolución de problemas, ¿no? Este diseño institucional, este planteamiento de la necesidad de la consolidación del nuevo campo de conocimiento implica para las instituciones que forman profesionales en el campo de la sustentabilidad llevar a cabo, adoptar diversas estrategias de modificación de planes, programas, proyectos, actividades para poder desarrollar en los estudiantes, en los profesionales, las habilidades que se requiere el que tengan una intervención real en la transformación de la realidad hacia la construcción de sociedades sustentables. Entonces, el objetivo del trabajo es contribuir al fortalecimiento de los programas de formación profesional que aportan a la consolidación de la ciencia de la sustentabilidad como campo de conocimiento por medio de una propuesta de diseño institucional que facilite la incorporación de los elementos clave que caracterizan la ciencia, no la ciencia, sino la ciencia de la sustentabilidad como campo de conocimiento emergente. ¿Cuáles elementos clave? Los que mencioné anteriormente. Para desarrollar esta propuesta de diseño institucional, que es el resultado final de mi trabajo, tendré en cuenta la propuesta del marco teórico metodológico para el análisis institucional para el desarrollo, que la traducción es y desarrollo, pero es para el desarrollo, que propuso la doctora Ostrom en el 2005, que tiene en cuenta
el evaluar la forma de abordar las condiciones físicas y materiales del entorno en el que se quiere intervenir, cuáles son los atributos de la comunidad de actores que se quiere atender, cuáles son las reglas que existen ahorita y cómo están estas articuladas para atender la situación de acción que se quiere abordar o que se quiere estudiar, que en este caso es la formación de los profesionales en materia de sustentabilidad. Sugiere este marco teórico-metodológico analizar los patrones de interacción y analizar los resultados de esos patrones de interacción para que al aplicar criterios de evaluación pues se puedan hacer propuestas de modificación de estas reglas. En nuestro caso, de los planes, programas, proyectos, actividades de formación de los profesionales. La primera parte, la primera etapa de la aplicación de esa metodología implica la elaboración de un mapa de actores que en este momento no he logrado avanzar en concretar como resultado, pero que plantea, para mi caso, la documentación del total de instituciones con programas de educación superior a nivel licenciatura en la Ciudad de México que ofrecen programas de formación profesional en sustentabilidad. Del total de estas instituciones, resultado 2, del total de estas instituciones, necesito documentar cuántas incluyen el enfoque socioecosistémico en su plan de estudio y en el resultado 3 identificaré cuántas ofrecen la experiencia de formación con enfoque transdisciplinario y en el resultado 4 cuántas ofrecen experiencias de participación en espacios de toma de decisiones vinculados directamente con la realidad. A partir del análisis de este mapa de actores podré continuar con las siguientes etapas de la aplicación de la metodología y elaborar pues las conclusiones que todavía no las tengo planteadas y esa sería mi propuesta hasta el momento. Estas son las referencias mencionadas en el texto, la propuesta de la ciencia de la sustentabilidad como una revolución científica, los elementos clave y el marco teórico metodológico de la doctora Ostrom. Y eso sería todo por mi parte hasta el momento. Muchas gracias, Luz. Ahora daremos, si ya no quieres agregar nada más, daremos paso a la ronda de retroalimentación e iniciaremos con la doctora Fabiola Rojas García. Adelante. Luz, buenas tardes. Buenas tardes. Si bien llevas apenas un tercio de tu doctorado, sí. Considero que pudiste haber elaborado tu cartel solo con la revisión, discutiendo la revisión para la elaboración de tu marco teórico. Ajá. O sea, para que hubieras presentado resultados, conclusiones, etcétera. ¿Tu formación me recuerdas cuál es, Luz? Yo soy bióloga, etnobióloga, con posgrado en restauración ecológica y estudios de doctorado previo en ciencia política en materia de gobernanza. Sí, entonces, definitivo, pudiste haber hecho de este cartel solo un cartel de discusión. Recuerda que no todos los carteles llevan conclusión y sobre todo este parrafito de la conclusión es y la línea de puras X, eso prácticamente todos los estudiantes de doctorado lo saben, ¿no? Entonces pudiste haberte ahorrado ese paso y haber hecho justo una discusión meramente teórica de lo que ya conoces, ¿no? A lo mejor de la metodología de la doctora Ostrom, saber si pudiste haber discutido justo de qué posibilidad hay de llevarlo a un plano latinoamericano, por qué en México, por qué en Ciudad de México, no sé, ¿no? Incluso por qué esto es importante para la Rosario Castellanos ahora que es universidad, no sé. Haber hecho una discusión completa para tener un cartel completo. Ahora bien, si bien es un cartel teórico, no tiene que ver con que esté lleno de texto tu cartel, ¿no? Tu cartel tranquilo tiene 2,000 palabras, ¿no? Así tranquilísimo. Podrías hacer tú solita el ejercicio, contar palabras y te van a salir más o menos esas. Si no es que un poquito más. Entonces, recuerda que un cartel tiene que tener de texto completo entre 0 y 500 palabras, ¿no? Entonces, pudiste también acompañar de más gráficos
hacen bonito juego esos 3 gráficos que incluyes. Está muy bien que hayas incluido un mapa conceptual para tu metodología, pero pues siempre cuida esos pequeños detalles, como que ese está en Times New Roman y tu cartel está en otra letra, ¿no? Completamente en otra letra, que a lo mejor es Arial o algo así. Entonces, cuida ese detalle. Incluso el mapa conceptual le pudiste haber jugado con los colores, que ya tenías una gama de multicolor, pero sí una gama de colores ya incluida. Y también de forma, las figuras se citan literal, autor, si la sacaste del Rosario Castellanos, por ejemplo, el caracolito es Instituto Rosario Castellanos, 2020, y abajo pones qué es, ¿no? La página completa de internet no es parte de las referencias APA, ¿no? Entonces, siempre busca todos los carteles tienen oportunidades de mejora y entonces el tuyo, te digo, tiene muy buen contenido. Tú, al tener esta experiencia ya en posgrado, ya conoces de qué va. Entonces, recuerden, hacer el cartel no es incluir todo tu documento de tesis, ¿no? Tú pudiste haber hecho un cartel completo o una presentación completa solo de tu marco teórico, con una enriquecida con tu opinión, con tus discusiones, con otras cosas que hayas leído en otros lados, ¿no? Ayer les comentaba, en la sesión de carteles, puede ser un cartel incluso de un solo objetivo de tu tesis, ¿no? No tienes que darnos ahí santo y seña de tu tesis completa. El chiste es presentar siempre trabajos completos, sobre todo en un ejercicio de difusión como es este coloquio. ¿Va? Gracias, Luz. Gracias. Muchas gracias. Ahora seguiremos con la retroalimentación del doctor Dante. Adelante, doctor. No lo escuchamos. Oye. Aquí está, ya. Hola Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, espero que todo bien por allá. Todo bien, gracias. Fíjate que, a ver, bueno, tu trabajo a lo lejos se ve bonito, o sea, me gusta pues que sea un fondo blanco, se ve estético, ¿no? Relativamente, sí tiene el detalle de muchas palabras, pero bueno, pues digamos que hiciste un buen uso de los colores y eso pues está padre, ¿no? Nada más que cuando ya lo empezaste a presentar, de repente yo sentía que habían como cosas como muy revueltas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no entendí cuál era la pertinencia de tener una introducción y una justificación por separado, pensando que no es una presentación oral, ¿no? Entonces, pues normalmente, igual que en un artículo, o sea, en tu introducción, pues presentas a los jugadores, presentas la cancha, presentas las reglas y justificas, ¿no? Por qué es importante tu proyecto. Entonces, ahí no entendí muy bien. Luego, creo que en realidad pusiste en tus métodos, pusiste la imagen esta de Ostrom, pero bueno, modificada, creo que no es la original. Pero además, pues eso tampoco nos ayuda a entender metodológicamente por qué llegaste a esos resultados, ¿no? O sea, hay una desvinculación de tus áreas en términos de contar una historia, ¿no? Las presentaciones y los carteles y los artículos, los capítulos del libro, todo lo que desde el punto de vista académico se hace para contar una historia, ¿no? Si creció más una plantita o si creció menos, si a qué llegaste, etcétera, ¿no? Es una historia. Pero en ese sentido, tus métodos, pues nada más pusiste ahí la figura, pues está bonita, está padre, mucha gente la conoce, pero pues ya eso qué, cómo en el método yo hubiera esperado ver cómo aplicaste esa metodología de Ostrom a lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, esa adecuación, que ya propiamente es lo que se espera en el doctorado, que sea el aporte a la ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí faltó, ¿no? A lo mejor, pues sí, dedicarle un poquito de tiempo a construir tu propia modelo de estudio, ¿no?
que hubiera estado más padre. Las conclusiones, pues también mejor los hubieras quitado y te hubieras quitado ese espacio y hubieras podido hacer un reacomodo de las cosas para darle más aire a las letras, y además de quitar muchas letras, obviamente, pero te hubiera ayudado mucho, ¿no? Si hubiera visto más limpio tu trabajo, no sé. Yo creo que a veces vale más, decía una persona que conozco, vale más no decir nada que decir algo que pues, uno le trastabille, ¿no? Entonces eso vale más. O de plano te hubieras animado a escribir una conclusión preliminar, ¿no? Puedes poner tu conclusión preliminar y entonces ya se ve mejor, ¿no? Pero pues, sí, los tachecitos, hasta yo pensé que estabas presentando una revisión de tu tutora, ¿no? Que he dado las opciones por ahí, porque además lo que decía dentro de la conclusión, pues parecía así como que era la recomendación de tu tutora, ¿no? Entonces, vale más, ¿no? Sí, lo mismo, como no entendí yo si era tu tesis o era parte de tu tesis, pensé que era toda tu tesis, pero de repente en tus resultados como que ya el método no permitía intuir de dónde habían salido esos 4 o 5 resultados que nos platicaste, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en conclusión, nuevamente, para no repetir, bueno, más bien repitiendo, pues vale más tener una historia concreta, chiquita, a lo mejor muchas imágenes, porque pues eso permite los carteles, que pues, tratar de abarcar mucho, ¿no? Y la otra, pues, que es una cuestión más personal, me animo a hacerlo porque te conozco, anímate a hacer presentación oral, ¿no? Tú eres profesora, entonces, está más chido, ¿no? Te va a servir más para ti. Creo que pues vale más la pena, ¿no? Como una especie de escuchar a otra gente que no está en tu comité y que te puede retroalimentar otras cosas. Y bueno, pues acuérdate que ya te comiste más bien 1/3 de tu doctorado, ¿no? Entonces, hay publicaciones, hay un montón de cosas. Obviamente no sabemos cómo está ya a nivel de tu trabajo particular, pero con esta parte, pues yo prendería como los foquitos rojos para decir, pues hay que sacar tiempo de no sé dónde debajo de las piedras para porque pues sí, ya 1/3 es bastantito, ¿no? Y también sé que son muchas UCAs, ¿no? Y que es imposible las UCAs, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera, pero pues sí, nada más. Gracias. No, un gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, en este caso vamos a saltar hacia el estudiante Juan Luis Ramírez Molina. Me parece que ya se encuentra aquí. Juan Luis, dinos si ya nos escuchas. Yo te veo aquí, pero Juan Luis. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, perfecto. doctores, audiencia. Muy bien. Bueno, continuaremos contigo. Estudiante del 4º semestre presentará su proyecto de investigación titulado Análisis de la sustentabilidad de la industria solar fototérmica en México. Adelante, Juan Luis. Muchísimas gracias, doctora Isaura. ¿Me permite unos minutitos, por favor, para poder arreglar algunos detalles técnicos? Ok. Perdón. No lo escuchamos, doctora. Hola, Juan. ¿Es presentación o cartel? Es presentación. Ok. Sí, es que como evaluamos con una rúbrica para tener la lista. Gracias, Juan. Pero es presentación, ¿verdad? Entonces no se evalúa. Ok. Bueno, lenta. Ahí voy. Perdón. Me dicen si se ve, por favor. Todavía no. Ya se está presentando. Bueno, Ok, ¿se alcanza a ver en forma de presentación de diapositivas? Sí, todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Luis Ramírez Molina y a continuación presento mi investigación doctoral titulada Análisis de la sustentabilidad de la industria solar fototérmica en México. Existe una preocupación mundial actualmente por el aumento de las emisiones antropogénicas del uso de combustibles fósiles, por lo que las energías renovables han adquirido una mayor relevancia en el panorama mundial.
Las energías renovables tienen diversas ventajas, entre las que se destacan que provienen de recursos naturales, garantizan la renovación y la sustentabilidad de los recursos, generan menos emisiones de CO2 que las fuentes no renovables, son económicamente viables, abundantes y accesibles para todo el mundo, son energías muy cercanas al consumidor, estimulan un ciclo de producción, consumo y distribución inteligentes y posibilitan utilizar recursos energéticos amigables para el medio ambiente. Ahora, las energías renovables, en particular la solar, que es la que yo selecciono para mi estudio, es una alternativa que debe considerarse definitivamente para enfrentar los problemas como el agotamiento de las fuentes no renovables y la crisis ambiental. Es urgente la utilización racional de la energía y sustituir gradualmente los combustibles fósiles por otros tipos de energía, por los problemas que ocasiona el uso de combustibles fósiles, como la generación de gases de efecto invernadero, que es el principal de los efectos negativos que tiene en el ambiente, lo que favorece el aumento de la temperatura media global y contribuye al cambio climático. Entre las energías renovables, la energía solar posee numerosos beneficios que otras energías no tienen, ya que está disponible en toda la superficie del planeta y sobre todo en México existe un enorme potencial de generación de energía eléctrica con base en energía solar. La energía solar es una energía segura en el suministro energético, si se combina obviamente con otras, y no es peligrosa para el usuario. No contamina, es ecológica, es limpia, es inagotable, y bueno, sí se puede considerar que genera emisiones de CO2 dependiendo del enfoque que se vea, pero son considerablemente menores con respecto a otras fuentes de energía y contribuye al desarrollo sostenible y a la generación de empleos en los territorios donde se implementa. Por todo lo anterior, en mi investigación doctoral pretendo establecer un balance del aprovechamiento de la industria solar fototérmica en México, identificando los factores que han impulsado o han retrasado el desarrollo de dicha industria en los últimos años. Analizo 4 dimensiones principales de sustentabilidad energética. Generalmente se conocen 3, social, económica y ambiental, sin embargo yo le agrego la política. Con ello buscando dilucidar qué condiciones son necesarias para que prospere la industria de la energía solar en México, así como identificar los avances y retrocesos conseguidos en esta materia de sustentabilidad energética en los últimos años. ¿Cuál es la justificación? Bueno, algunas estadísticas aquí, datos duros. Las emisiones globales de CO2 de la combustión de combustibles fósiles y los procesos industriales aumentaron de 23.46 mil millones de toneladas de CO2 en 1995 a 36.4 mil millones de toneladas de CO2 en 2021. Esto representa un aumento del 5.85%, lo cual es sumamente preocupante. Por razones como esta, muchos países están fomentando la diversificación de fuentes de energía, creando estrategias gubernamentales e incentivos como subsidios para lograr una mayor utilización de energía proveniente de fuentes renovables. Y México se está quedando atrás, sin duda, en ese aspecto. Entonces, esto se puede apreciar cómo ha ido creciendo las emisiones globales de CO2 en toneladas métricas a lo largo de los años. Ha sido un incremento gradual y no se detiene. Ahora, México también tiene compromisos que debe cumplir. Para contribuir a las acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, México se ha comprometido con metas de mitigación establecidas en leyes como la Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética, que entre sus compromisos estipula que se debe tener un 35% de generación de energía eléctrica con fuentes renovables para 2024 y un 50% para 2050. Y en la Ley General de Cambio Climático, el país se compromete a reducir de manera no condicionada un 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y un 51% de sus emisiones de carbono negro al año 2030. Y esto es un enorme reto para la inserción de las fuentes de energía renovables, consideradas rentables, como la eólica y la solar fotovoltaica, que son las más populares, así como las que están en una etapa de desarrollo, como las fuentes de energía solar térmica, que es la que yo voy a abordar en investigación. Ahora, en el caso de México, el cambio es más abrupto en las emisiones, ya que en 1990 las emisiones fueron de 445 millones de toneladas de CO2, mientras que en 2015 el país emitió 683. Entonces ha habido un aumento de 54% de las emisiones, colocando a México como el 12º país con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, las constantes fluctuaciones en el precio del petróleo que se han visto recientemente también obligan a México a explorar otras fuentes de energía. Y por todo esto, se necesita explorar el potencial de solar fototérmico regional de nuestro país. Entonces, también debe de integrarse en mi análisis una perspectiva que abarque también el aspecto regulatorio.
no nada más las 3 dimensiones que son ambiental, económica y social. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de mi investigación? Es evaluar mediante un análisis comparativo las dimensiones de sustentabilidad energética de la industria solar fototérmica en México, estableciendo un conjunto de indicadores sostenibles para la valoración de los avances y retrocesos obtenidos en los últimos años. Entre los objetivos específicos se encuentran establecer un balance del aprovechamiento de la industria solar fototérmica en México, identificando los factores que han impulsado o retrasado el desarrollo de la industria, esbozar el panorama actual de la industria en México, contrastar los indicadores sostenibles obtenidos para México con los de otros países con industria solar, para identificar qué región ha tenido mayores avances, y analizar y discutir los resultados obtenidos con el fin de sugerir pautas de política energética, que sería el output, digamos, de la investigación, que coadyuven a conseguir una mayor sustentabilidad energética del recurso solar en México. Ahora, estoy un poco estancado en la metodología, ya que para eso requiero el análisis de bases de datos que no siempre es sencillo obtener. Así que cuando tenga esos, cuando pueda acumular la suficiente cantidad de datos, utilizaré metodologías como la metodología de la CEPAL y otras existentes para poder compararlos. Voy obviamente a tener que recurrir a métodos cuantitativos, al método de las componentes principales, que es una idea, y voy a de alguna manera tener que normalizar los indicadores, ¿no?, que obtenga para poderlos comparar. Y tentativamente, lo que he estado aprendiendo en la materia que estoy llevando actualmente de diseño metodológico, este es un cronograma tentativo, ¿no?, de cuál serían el orden. Primero la revisión bibliográfica, luego la recolección de indicadores para las dimensiones económica, social, ambiental e institucional, una evaluación comparativa, formulación de conclusiones y el trabajo final y los resultados. Bueno, y el examen de final y de candidatura. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Comenzaremos con la ronda de retroalimentación que iniciará la doctora Fabiola. Hola, Juan. ¿Puedes cerrar tu presentación? Está bien. Si bien esta es una presentación oral, siempre busquen que no parezca que están leyendo, o sea, aun cuando te sepas toda la presentación de memoria, porque veo que estabas proyectando y es muy difícil proyectar en vía remota, pues, y no alcanzas a leer, y yo supongo que todo te lo sabes de memoria. Entonces te quiero hacer unas observaciones de forma, porque creo que vas bien en tu protocolo, bueno, en tu proyecto, pero sí, el aviso es para todos, ¿no? Hay que estarle apretando las tuercas al reloj porque ya te comiste 1/3 de tu doctorado, ¿sale? Entonces, considerando, si bien como señalaste al final, te faltan buena parte de las UCAS, te falta hacer tu examen de candidatura y te falta tener ya datos para enviar tu primer artículo, ¿no? Espero que salgan bastantes de este tema de tesis, ¿sale? Sí, otra vez. Mira, por ejemplo, en la introducción, cuando señalas 7 beneficios del uso de energía solar, que lo señalas del 1 al 7, ahí te sugiero, por ejemplo, en otra oportunidad que tengas de presentar, utiliza iconos, porque te los sabes de memoria, ni siquiera los leíste. Entonces, no sé, reducción de emisiones, un CO2 con un menos, ¿sí me explico? Iconos que sean muy, muy gráficos para que llames la atención al auditorio, porque esperemos que esto lo esté viendo mucha gente después en YouTube y en todo esto, ¿sale? Cuando hablas de beneficios y que utilizas, me parece que pusiste 4 viñetitas, que son estas viñetas de flor, ahí pudiste meter fotografías, ¿no? Así de las impresionantes, no sé, de que te consigas una de los paneles solares que ya pusieron en la central de abastos, de otro ejercicio en otra parte del mundo, de un ejercicio a lo mejor aquí en México, pero
más al norte, etcétera, ¿no? Que se vea que además de que has leído, pues se vea padre tu presentación. Y recuerden todos que muchas de las personas no pueden leer nada escrito en rojo, ¿no? Por problemas de daltonismo, es una parte muy pequeña de la población, pero justo hiciste notas en verde y en rojo y justo son las que para los daltónicos no es posible ver, ¿no? Entonces es lo más importante y no lo van a ver, entonces eso, atención. Y también busca reducir mucho el número de palabras, te digo, tú te lo sabes todo, entonces busca que sean menos textos y más imágenes, más que volteemos a ver tu presentación. Cuando hablas de la justificación, por ejemplo, hay una, digo, se pone en términos ya como en política pública o algo así, se incluye el concepto marco legal y muchas veces lo que hacen es poner las portadas del diario oficial o de la norma o del que quieras, ¿no? Y así es más, siento que es más ameno, ¿no? Porque a mí se me hace un tema padrísimo, del que sé muy poco, pero creo que si lo haces más llamativo sería más atractivo. Cuando hablas del planteamiento y que haces, pusiste un párrafo completo de las emisiones, de cómo ha cambiado en años. Recuerda que las emisiones de gases de efecto invernadero se presentan casi siempre en gráficas de barras, ¿no? Tú has de haber obtenido esos datos de gráficas de barras. Entonces, lo más indicado es poner una gráfica grandota de barras con en las X poner los años y en las Y las emisiones. Y entonces para todos va a ser obvio cómo han crecido estas emisiones de carbono equivalente en cada periodo de evaluación, ¿no? Y también lo mismo para cuando se hagan los compromisos. Yo he visto, por ejemplo, gráficos padrísimos en los que ponen las emisiones actuales y el compromiso hace cuenta como en punteados o en una barra translúcida de decir cuánto se tendrían que reducir, entonces cómo se vería la barra al 100 y luego la barra al 50 o la barra al 21% menos, ¿no? Era en uno de los compromisos. En uno era el 51 y en uno el 21, creo. Bueno, lo que sea, sí. ¿Ves cómo sabes más que uno? Entonces, siempre busca, te digo, sobre todo esto, cuando estás hablando de emisiones, fíjate mucho en las síntesis para tomadores de decisión o síntesis para políticas públicas que presenta IPCC, como todo, en lugar de meterte un montón de texto, todo lo hace con gráficas de circulito, con barras, con muchas imágenes, porque al final a eso queremos llegar, ¿no? A un transporte de información que sea agradable para todos, que si este video lo está viendo un chavo que está estudiando biología o alguien que está estudiando ingeniería ambiental en la universidad o algo así, le llama la atención tu tema porque de verdad está bastante padre. Ahora, cuando haces referencia en la metodología, bueno, qué padre que incluyas un mapa conceptual, pero no nos repitas metodología y luego metodología abajo, ¿no? Pudiste haberte ahorrado alguno y eso hubiera permitido que las letras estuvieran más grandes y que lo pudiéramos ver mejor. Cuando hables de esta cuestión de hay datos que son difíciles de obtener y algo así, en la metodología de marco lógico se habla de supuestos, ¿no? Tú estás buscando conseguir esos datos, no necesariamente todos están disponibles, algunos los vas a tener que calcular, etcétera. Entonces, cuando hables de quiero hacer un análisis de componentes principales, quiero hacer bla, 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 bajo los supuestos de obtener los datos, de que estén disponibles, de que me los suelte incluso, ¿cómo se llama este instrumento? El IFAI, no sé, hay vas a tener diferentes fuentes y no todas están disponibles en este momento para ti. Entonces, apréndete ese concepto, supuestos, porque incluso si corres un modelo o tú generas un modelo,
y se implementa o se quiere replicar en otro lado, tienes que explicar esos supuestos de cómo obtuviste la información para que si alguien lo quiere replicar en Ecuador, sepa de dónde va, bajo qué mecanismo trabajaron, ¿no? Entonces, Juan Luis, pues, busca conseguir esto. Esperemos que en otra oportunidad ya tengas tus datos, ya hayas hecho algunos análisis y que te den los tiempos para estar presentando tu primer borrador de artículos seguramente y tu examen de candidatura el año que viene. ¿Sale? Sí, doctora, Bueno, muchas gracias. sería todo, Juan. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Seguiremos con el doctor Dante. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Yo tengo poquitas cosas y en realidad me costó un poco de trabajo seguir tu presentación. Yo no sé prácticamente nada de cosas de energía. Al final te platico una historia que justo me pasó el fin de semana, pero en la parte, digamos, más de forma, justo coincido con la doctora Fabiola. A mí alguna vez en alguna presentación escuché que alguien pues, presentó así con muchas letras y le dijeron pues, que le parara, ¿no? Porque eh, todos los que estamos presentes sabemos leer, ¿no? Entonces, yo creo que una presentación para una siguiente ocasión, yo te sugiero que puedas tener básicamente puras imágenes, algunas cuestiones punteadas nada más, un título bonito donde el título sea básicamente un descriptor de lo que quieres decir en esa diapositiva y en cada una de las subsiguientes. Y solamente algunas cuestiones muy conceptuales te sugiero que los tengas como tal, ¿no? Y eso sí lo puedes leer a la par de una explicación, ¿no? Es decir, si tienes un concepto de luz solar, por decir algo, te lo puedes poner ahí, pero que tú apropies ese concepto y digas, este concepto a mí me sirve o les voy a dar el enfoque de este concepto de luz solar, así. Es decir, no es el mismo concepto de luz solar que puedes utilizar para estas cuestiones de energía fotovoltaica a una definición de luz solar que va enfocada a pues, cuestiones, por ejemplo, de fisiología de plantas, ¿no? Aunque es la misma luz solar, pero va a ser diferente, ¿no? Entonces, eso es una sugerencia no pongas tantas letras. Y la otra cuestión muy de forma es, ten se vuelve aburrido, pero se vuelve elegante, tener casi como un machote y todo igual, todo igual, ¿no? Es decir, el mismo título con el mismo tamaño de letra, con el mismo forma, etcétera, con la misma fuente, y eso en todos, ¿no? Los subtítulos de la misma forma, todos los subtítulos y los conceptos con la misma letra, en fin, son unificaciones que le hacen a las presentaciones verse más limpias, ¿no? Más elegantes. Entonces, eso te podría venir bien. Claro, tienes que tener un mayor dominio del tema, ¿no? Tienes que saber más, a lo mejor tienes que practicarlo, pero no importa, te vas a lucir más, ¿no? Yo no entendí muy bien cuál es el problema de tu proyecto de investigación. Entiendo que presentaste no una sección de tu trabajo, sino todo tu proyecto, y en ese sentido nos hablaste mucho de las emisiones, y sí, y mala onda, y el CO2, y bla, 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 y eso está muy bien porque a mí me diste datos muy interesantes, pero el problema es que tu trabajo es de cuestiones fotovoltaicas, ¿no? Entonces, no hay ese amarre entre decir cuánto, el tiempo que usaste en hablar de las emisiones fue, voy a decir, 10 unidades, pero en el por qué esta parte de las fotovoltaicas es una forma de reducir esas emisiones, no se vio, ¿no? O sea, no se vio ese amarre entre esta problemática que tú dices. Por ejemplo, yo hubiera esperado ver, por ejemplo, que tú dijeras, es que las termoeléctricas producen tanto, ¿no? Por eso es importante. Mencionaste, por ejemplo, la agricultura, a lo mejor, ¿por qué? ¿No? O sea, falta más fineza en esos links que tienes que hacer para tener una plena justificación en tu marco teórico, ¿no?
Algunos de tus objetivos, bueno, creo que son muchos, yo no sé del tema, pero a mí me parece que son muchos. Yo creo que si tú tienes 3 objetivos específicos, son demasiados. Entonces, se trata de una cuestión no de capacidad, ¿no? O sea, no, yo no dudo que tú tengas la capacidad para desarrollar esos 5 o 6 objetivos, no me acuerdo cuántos eran, sino se trata de tiempo. Algo que ya también en la anterior presentación y que hemos visto es que siempre uno cuando es estudiante, a mí me pasó igual, me dijeron lo mismo, tienes que reducir tus objetivos porque no te va a dar tiempo, ¿no? Es decir, hay cosas muy padres que puedes seguir haciendo, pero ya lo harás en un postdoc o en tu actividad como investigador o como tú lo decías por la libre, pero sí tienes que tener muy claro en dónde empieza y dónde termina tu proyecto de investigación. No puedes tener tantos objetivos, porque imagínate, ahorita ya, de esos 5 o 6 objetivos, no sé cuántos tengas hechos, me parece que ninguno, en una tercera parte de tu tiempo. Y si tienes 5, pues en realidad yo no sé cuántos te va a alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces, es una sugerencia, y por ahí algunos de los objetivos son actividades. Acuérdate que siempre los objetivos tienen que tener una finalidad, un objetivo, o sea, un por qué vas a querer hacer esa parte, ¿no? Ujú. Y bueno, finalmente, pues sí, como no presentaste muchos avances o prácticamente nada, pues sí, intuyo que estás como empezando y pues otra vez los tiempos, ¿no? Yo le decía ayer a una chica, hay veces que te reciben un artículo en 6 meses, pero hay veces que te aventas 2 años y a veces todavía después de 2 años te lo rechazan, ¿no? Yo tuve una experiencia con unos colegas, claro, una revista muy fuerte, y nos aventamos como 2 o 3 rondas de revisiones y después dijo el editor, ¿saben qué? No, no pasa, ¿no? Entonces, eso no es una cuestión de capacidades tuyas, es una cuestión de una lucha contra el sistema, hacer una publicación de un artículo. Tienes que tener esos datos. Yo pensaría en otros posgrados, prácticamente en el cuarto, a la mitad del doctorado, digamos un doctorado de 4 años, a la mitad, están pidiendo que se esté enviando el primer artículo, ¿no? Tienes un año, o sea, en un año, si logras tener un artículo, yo creo que lo puedes tener perfectamente, es un muy buen resultado de tu formación académica, ¿no? Eso te lo tienes que llevar de aquí como una meta, tener un artículo, tu primer artículo del doctorado, tal vez de tu vida, en un año, ¿no? Es muy difícil porque no solamente es generar la información, es analizarla. Y luego una vez que ya tienes tu manuscrito, pelearte con los coautores. Y una vez que tienes ya las observaciones de los coautores, te tienes que pelear contra el sistema. Entonces, eso te lleva alrededor de un año. Obviamente es una sugerencia viendo hacia el futuro, y pues no queremos que aquí tener a estudiantes atorados porque les falta su artículo de requisito, ¿no? Es como un llamado para apretarla, a echarle más leña a la hoguera, ¿no? Nada más, es todo por mi parte. Muchas gracias, doctor Dante. Bueno, me parece que no se presentó el último estudiante, Eliel, entonces tendremos que finalizar la mesa. Y les agradezco en general a todos, a los estudiantes por participar y a los comentaristas también por sus aportaciones y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual les tengo que recordar nuevamente que tenemos 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 80 expertos de diversas instituciones educativas, tanto superior, diversas instituciones educativas superiores, nacionales y extranjeras, ¿no? Cierro la mesa con la siguiente frase: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, y muchas gracias por su participación.